Vamos con la segunda parte de la restauración de esta General Electric K64B. La V final es porque el radio estaba para 220 voltios. Nuestros voltajes acá en Latinoamérica. Entonces vamos a explicar rápidamente lo que tenemos antes de taparlo, antes de poner las latas, los potes estos a las bobinas, para ver cómo nos encontramos y lo que hemos hecho. Primero hemos limpiado las tres bobinas. La primera es la bobina de antena, la segunda es la bobina que sirve de transformación para la radiofrecuencia, y la tercera es la bobina de la osciladora. Normalmente hay dos, hay la de antena, la que es para sintonía, y la de la osciladora. En este caso esta radio tiene una etapa adicional que es la radiofrecuencia para potenciar la señal de la misma. Entonces, si lo vamos a revisar un poco acá, esta es la bobina de antena. Estas dos son en realidad va a ser bobina para sintonía, pero es una bobina de transformación de la radiofrecuencia, porque esta válvula, la primera 58, va a ser para potenciar la señal de radiofrecuencia. Va a haber una amplificación en esta válvula de la señal que llega a la bobina que va a sintonizar. Esta bobina de sintonía junto con la osciladora mezcla la señal en la válvula 2A7. Entonces, si vemos las bobinas de antena, son 4 bobinas, 2 para onda media, que es la broadcast, y 2 para onda corta, que es la short wave, que es la L3, L4, L1, L2 es para, le dicen LW, que es long wave, pero en realidad es la onda media. Estas 4 bobinas las vemos representadas acá. Una bobina, 2 bobinas. Estas son para onda media porque tienen bastantes enrollado, hay mayor resistencia. Y esta parte de abajo, acá hay las 2 bobinas, se dan cuenta, con diferente calibre. Esta que tiene calibre más grueso es para la onda corta, porque según la fórmula acá hay menos resistencia, y como está en la parte del denominador, al haber menos resistencia y agarrar una frecuencia más alta. La frecuencia más alta justamente son para la onda corta, ¿no? Que tiene más frecuencia que las ondas medias. Entonces acá tenemos las 2 bobinas acá y 2 bobinas acá, que son estas 2 y 2. En el transformador de la radiofrecuencia, que es el del medio, también tenemos igual, tenemos las 2 bobinas y abajo las 2 bobinas para la onda corta y la onda media. Y en el oscilador tenemos exactamente lo mismo. Tenemos también 1, 2, 3, 4 bobinas, que acá tenemos 1, 2 para la onda corta, y arriba tenemos una muy delgadita que está por debajo, y estas 3 deben ser una solo enrollado que está distanciado, pero son las 2 bobinas que hay aquí, concéntricas, y acá otras 2 bobinas concéntricas. Todos estos transformadores son huecos, son de núcleo de aire, y lo que hemos hecho acá es verificar en cada una de las soldaduras de los terminales que haya continuidad. Obviamente, al haber sacado las válvulas,
Fíjense que estamos en todas las válvulas, hemos verificado la continuidad en todas las bobinas para tener la seguridad que estas bobinas están en buen estado y no están abiertas por recalentamiento. Lo mismo hemos hecho en todas estas conexiones. Hemos verificado que todas están conformes. La parte posterior son la frecuencia intermedia, los transformadores de frecuencia intermedia, el primero y el segundo. En el gráfico, en la tabla, están representados por estas dos bobinas, y en el segundo, dos bobinas, primaria y secundaria. Las tenemos acá, son de hilo de lis, en grupos de 3, primaria y secundaria, primaria y secundaria. Igual hemos verificado en los terminales la continuidad de las mismas para ver que no esté quemado ninguno de los transformadores, y estos tienen en la parte inferior adosados unos transformadores, son trimmers, que son condensadores variables de muy poca capacidad para los ajustes finos. Igual tenemos en estas bobinas, en la parte inferior, por la parte inferior se pueden ajustar estos trimmers, que son los condensadores variables pequeñitos. Entonces, explicado esto, ya podemos tapar las 5 bobinas. Este es el condensador variable, lo hemos limpiado, hemos revisado sus conexiones, hemos codificado los caps hacia donde van en los tubos que son de la celda de control, la reja de control de los primeros, de los antiguos, que están en la parte superior, que ya les hemos echado una gota de Loctite o de cianacrilato para pegarlo al vidrio. Algunos estaban sueltos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hemos hecho acá? No estoy tocando el dial, que está deformado por el calor, pero está limpio. Los bulbos en ambos lados tienen doble bulbo, están bien, tienen continuidad, deben de encender, deben de iluminar sin problema. El transformador ya lo revisamos en el video anterior, que está aparentemente en buen estado. Este condensador lo he desconectado por la parte inferior y es sencillamente decorativo en el momento. Los demás, las válvulas están todas afuera. La antena es una antena que normalmente una antena era, que era un cable, pero acá la han adaptado, como he dicho, una antena moderna. La he dejado porque no me interrumpe con nada y puede ser que tenga un buen efecto. No lo sabemos hasta más adelante. Hemos limpiado los potenciómetros que estaban oxidados, los 3, y hemos este de contacto, que es el último, que es de push and pull, le hemos echado su limpiador de contacto por la parte inferior, este CRC, para asegurarnos de que haya buena transmisión entre los metales. Eso es por la parte superior. Entonces, por la parte superior podemos decir que este chasis lo tenemos ya, digamos, bien avanzado, prácticamente terminado. Vamos a ver en la parte inferior, para lo cual vamos a pararlo y vamos a girar un poco. Vamos a traerlo más adelante para entrar en la cámara. Bueno, ¿qué tenemos en este chasis? En la parte inferior hemos cambiado todos los condensadores de papel, que son todos estos que estaban sin leyenda, incluso muy quemados. Recuerden que esta es una radio del año
de los años 30 estaban todos fuera de medida en su mayoría, y si dejaba algunos iban a fácilmente en el transcurso de los meses a volver a escapar de medida. Por lo tanto, lo importante era de una vez cambiar todo. Les hemos puesto estos de poliéster modernos, que son estos de gota de color ladrillo. Hemos codificado toda la radio con masking tape para facilitarme el seguimiento de las conexiones, y lo hemos hecho de acuerdo a la codificación que tenemos en este esquema de eléctrico, ya la codificación que coincide, ¿no?, felizmente, que hemos encontrado en Radio Museum, con el listado de partes y componentes que tenemos que hemos bajado. Fíjense, tenemos todo, y normalmente en amarillo resalto lo que he mantenido y en azul lo que ha sido rectificado. Entonces, explicado esto, ahora sí vamos un poco a lo que hemos hecho en cada una de las etapas. Y antes de eso, mencionar de que el cordón de alimentación, que tiene un nudo, efectivamente, pese a que es muy poco profesional, en el esquema de la radio también lo muestran. Si ustedes ven, lo muestran acá como nudo y dicen Power Cord, o sea, sí lo tenían como nudo, pero no es el original. Este cordón es de tela, es antiguo, muy antiguo, pero no es el original, ha sido cambiado. Le retiramos todos los masking tape que estaban resecos, y hemos puesto o cinta aislante en algunos casos que no hemos querido soldar, o la cinta termocompresible, estos plastiquitos que se retraen para poder tapar no solamente la parte expuesta del cable, sino en donde se veía que la tela estaba por romperse. Para no dejar expuesto ningún tipo de conexión, le hemos puesto las manguitas. Las resistencias, algunas las hemos cambiado, como pueden apreciar, y otras las hemos dejado, que son las que normalmente vienen cubiertas con estas mangas, que están con brea, con alquitrán. Esta bobina, la R19, que era de 10.000 ohmios, estaba abierta en el punto central. Le hemos puesto un punto de soldadura, hemos trabajado acá microcirugía para tratar de recuperarlo, y vamos a ver si funciona. Dentro de esta cajita de plástico negra, originalmente habían 3 condensadores, que era el C22, C38 y C20. Eran 3 condensadores electrolíticos. No encontré yo ya la cajita. Encontré condensadores, si ustedes se acuerdan, de preveo, sueltos, amarrados, que ya los habían cambiado. Entonces he preferido volver a tocar la misma y poner condensadores nuevos. Acá hay uno, si ven en la parte de atrás, este es uno del filtro Pi, y el otro está acá adentro, que es el 38 junto con el 37, y le he puesto dentro una cajita para poder tener la misma configuración del esquema pictográfico que nos da la reseña histórica de esta radio. Hemos mantenido el color de los cables, que indicaban que eran de esta cajita eran verde, rojo y azul, y negro la tierra. Y por lo demás hemos revisado todas las conexiones, hemos hecho un seguimiento íntegro de todas las bobinas. Este es el electrolítico antiguo que está de adorno,
por eso que está suelto, no hay ninguna conexión. Y lo único que no he podido tocar son dos resistencias y dos condensadores que están detrás de esta placa. Uno de ellos está bien, he hecho la medición, pero es antiguo. El otro no he podido llegar a tener la medición, pero son filtros que salen para tonos del parlante. Espero que estén en buen estado, y cambiarlos hubiera significado tener que desoldar toda esta parte de acá, y harto trabajo. Entonces crucemos los dedos y esperemos que todo está bien. Entonces, avanzado y explicado esto, entonces vamos a la explicación ahora de lo que es, como estamos en retroceso, ya explicamos la fase de alimentación, que es la quinta. Ahora vamos a entrar a la etapa de potencia, que es la cuarta, y está constituida por una válvula, como la vamos a ver acá. Esta es la etapa de potencia. Solamente es una válvula, la 2A5, la explico más adelante, pero físicamente vamos a revisarla. Y lo único que nos preocupa acá es, con ustedes vamos a hacer una revisión de los parlantes y el transformador de audio y el choke o self, que le llamaban a esta bobina, que servía como, en lugar de resistencia, como una bobina de magnetización para poder hacer funcionar el parlante, porque habían dos tipos de parlantes: los parlantes electrodinámicos, como es este, y los parlantes con imán permanente. Los primeros fueron electrodinámicos. Entonces, en el caso de la presente radio, vamos a hacer con ustedes la revisión del parlante y la bobina de transformación de audio. Esto lo tenemos. Vamos a parar un poco el video y regresamos con una mejor posición de las vistas. Ya estamos con una mejor vista. Entonces, lo que vamos a realizar acá es verificar este transformador, que es el transformador de audio, el T2. Vamos a revisar esta bobina del parlante, y vamos a revisar que esta bobina que sirve de self o choke en el filtro PIS también esté en buen estado. A ver, comencemos por esta bobina. Esta bobina normalmente acá tenía una resistencia de 1200, 1500 ohmios. Entonces vamos a revisar el ohmiaje que viene en este choke, que está abajo de esta tapa, y está con estos dos terminales del cable. Entonces, si nosotros medimos, debería tener un ohmiaje que pase los 1000 ohmios. Entonces tenemos 1.21, o sea 1200 ohmios. Entonces este choke, este self está bien. Por lo menos este parlante, que es muy antiguo, al menos la parte de encima está bien, el campo que recrea el equivalente del imán permanente. Ahora, en el transformador de audio, que es este, lo que encontré es que estaba sujeto en un punto, pero en el agujero de acá estaba amarrado con un alambre y no coincidía el agujero, porque es un poco más separado este agujero. Entonces he hecho con el taladro, le he hecho un agujero para que coincidan y lo he fijado con este tornillo. Entonces ahora vamos a medir los dos campos del transformador de audio. Es el primero, que es el secundario, que es estos dos azules que les han puesto los cordones, no son originales. Debe tener una resistencia muy pequeñita, porque acá trabajamos con voltajes muy bajos
Fíjense que tiene 1.8 ohmios. Es bastante pequeña. Y ahora vamos a ver, pero lo que me está diciendo es de que el devanado secundario está en continuidad, aparentemente está bien, salvo que esté cruzado. Y ahora vamos con el primario, que son estos dos cables, que es este con este debe tener mayor, este es como 500 ohmios, 400, 500, 434. Con esto lo que quiere decir es que el primario, que tiene bastante más vueltas y cable más pequeño, por eso hay más resistencia, también está en buen estado. Por lo tanto, este transformador de audio está en buen estado y no tiene ningún problema. Ahora lo único que nos falta para revisar esta pieza es ver si la bobina de parlante está en buen estado, y sería esta bobina la que tengo que revisar. Entonces vamos a hacer la medición de estos dos cables, que son los cables del parlante, y esto debería de estar con continuidad y da 5.2 ohmios, carga resistiva, que debe ser más o menos como el equivalente a un parlante de 4 ohmios. Entonces lo que podemos rescatar de acá es que toda esta pieza está en muy buen estado, y eso es básicamente lo que compone la etapa de audio. El tubo que es el 2A5, que ya lo revisamos con ustedes, que está en buen estado. Le hemos cambiado los componentes de resistencias y condensadores, y ya tendríamos la etapa 5 al menos revisada. Vamos a terminar de armarlo haciendo las conexiones pertinentes para dejarlo listo para ponerlo en el gabinete. Bueno, ahora vamos a explicar también la cuarta etapa. La cuarta etapa, que es la que antecede a la que ya explicamos, que es la etapa de alimentación, que es esta de acá abajo, es la etapa de potencia. La etapa de potencia, en este caso, está conformada por una válvula 2A5. Esta válvula lo que se encarga es que la señal que viene del segundo detector la va a amplificar, la va a potenciar. Entonces vemos de que de la placa sale la señal. En este caso estamos representándola por una línea en azul, y solamente como tenemos este condensador, ¿no?, que es un condensador que está conectando y está eliminando la parte continua de la señal, solamente deja pasar la parte alterna. Va a llevar esta señal a la reja de control. Esta señal que llega a la reja de control, que tiene el perfil de lo que bota la detectora, va a tomar los electrones que vienen desde el cátodo de la válvula de potencia, y va a hacerlos pasar con el mismo perfil pero amplificados, para llegar a voltajes más altos, justamente porque vienen siendo alimentados la parte de la placa con un voltaje de 265 voltios. Entonces lo que va a hacer este tubo es amplificar con una señal muy débil la misma, para enviarla posterior a la placa, al altoparlante ya amplificada con una señal bastante más alta.
Esta etapa viene acompañada por un condensador que hace el efecto de filtro. Acá nos elimina algunas frecuencias altas de señal que el condensador no deja que sigan circulando, las filtra y las lleva a tierra. Y acá hay una segunda etapa de filtro, que es un filtro con un potenciómetro que se usaba mucho a principios de la década de los 30, que es otro condensador igual, y dependiendo de que estaban enseriados con un potenciómetro, dependiendo de la resistencia, de la combinación resistencia-condensador, dejaba pasar más o menos agudos. Era un segundo filtraje, con lo cual se conseguía la regulación del tono que iba a ser transmitido al altoparlante. Esta etapa de potencia, ¿no?, alimenta el cátodo de la misma, que está aquí en verde, si se ve, mediante un condensador y una resistencia. Este condensador y resistencia, que están unidas a la masa, es lo que se llama la polarización automática de cátodo. Este condensador hacía de que el voltaje se estabilice dentro de la válvula y no tenga fluctuaciones que podían hacer bajar o subir el volumen. Entonces emparejaba la señal y a la vez servía de un filtro, ¿no? Era un condensador de desacoplo de señal, porque le enviaba a tierra. Porque este condensador le llamaban de acoplo. ¿Por qué? Porque acopla la señal que viene de etapa previa y la lleva a la etapa de potencia. Este es un condensador de desacoplo porque elimina la señal llevándola a tierra de ciertas frecuencias y a la vez sirve para regular el voltaje con esta combinación en paralelo resistencia-condensador, que es lo que le llamamos polarización automática de cátodo. Entonces, esto es todo lo que conforma la etapa de potencia. Y acá lo que tenemos que revisar es el transformador de audio, que estén estos devanados en continuidad, tanto el primario como el secundario. Esto hay que indudablemente desconectarlo aquí para medirlo por separado, porque si no, pudiese ser que esta parte esté abierta, porque no va a medir la continuidad por este lado. Entonces, separando uno de los polos, podemos medir la continuidad aquí para asegurarnos de que haya continuidad en el secundario, y de igual forma que haya continuidad en el bobinado del parlante, para asegurarnos que esta parte de la etapa está en continuidad. De igual forma tenemos que medir la continuidad en el primario para ver que no esté afectada. Normalmente esta es la que se afecta porque es un cable más delgado y normalmente es lo primero que se quema. Casi siempre en las entradas, en los ingresos, se funde el metal que es más delgado, y a veces hay suerte solamente unirlo con un punto de pequeñito soldadura. Entonces, explicado esta etapa, ahora, claro que falta indicar acá hay una resistencia que se llama resistencia de drenaje, que lo que hacía es evitar que se saturen los electrones de la reja de control y los llevaba a masa, porque cuando se saturan impedía el flujo de electrones y cortaba el sonido. Entonces, esta resistencia es resistencia de drenaje. A veces también tenía otra resistencia antes de ingresar acá, que le llamaban el stopper, que impedía el stopper, no la tiene en este caso, pero impedía la variación que había en la señal, ¿no? Oscilaciones. Entonces, esto evitaba oscilaciones. En el caso de esta resistencia de drenaje, lo que hace también es
no solamente limpia de electrones la saturación, sino que también es una especie de divisor de voltaje, entonces hace que llegue menos voltaje del que uno quiera, dependiendo el diseño el dimensionamiento del ohmiaje de esta resistencia, ¿no? Si ponemos la resistencia más chica, la carga se va a venir a tierra; si lo ponemos más alta, va a entrar completa. Entonces, esta etapa es la etapa de potencia. Bueno, ya luego de explicar la etapa de alimentación general, la etapa de potencia, hemos puesto las dos válvulas que aparentemente están en buen estado. Esta es la 80 y esta es la 2A5, que es la válvula de potencia, y esta es la válvula rectificadora de doble onda, y la válvula de potencia. Ven que no tiene pin superior. Estas válvulas, como es la etapa de audio, no están tapadas, no están aisladas por estas coberturas metálicas que normalmente son en las válvulas antiguas de los años 30, las hacían para darle un blindaje a la señal y no interferirse con señales que llegan. Las otras 4 válvulas que van sobre estos zócalos, se dan cuenta que tienen incluso el zócalo un recubrimiento metálico en la parte inferior, una base metálica, en donde van a apoyar estas latas para sostenerse, y en el medio van a ir las válvulas. Como son de las primeras, de las antiguas, las 4 tienen el capuchón superior, por eso tenemos 4 capuchones para la conexión que iba a la reja de control, que iba por la parte superior de este tipo de válvulas. Este es el capuchón que va en la parte superior, ya los he pegado con Loctite. Y como verán, ya he cerrado los 3 transformadores: el transformador de antena, la bobina de antena, la bobina de radiofrecuencia, que es el transformador para radiofrecuencia, que aumenta la señal que llega de la antena a la potencia, y la bobina de osciladoras. Entonces, bajo estas 3 latas de aluminio están las bobinas que ya habíamos visto. Estas 2 son la bobina de frecuencia intermedia, el primer par, acá con de ganado primario y de ganado secundario, el segundo par de ganado primario y de ganado secundario, y en el medio va la válvula de amplificación de señal. Entonces, visto esto, solamente nos queda seguir avanzando antes de meter energía. Entonces me refiero que ahora en la etapa tercera, que es la etapa de detección, es donde tenemos que poner la válvula 2B7. La válvula 2B7, que acá están indicadas también la posición, y la válvula 2B7 es la que va acá. Entonces tenemos que buscar la válvula 2B7. La tenemos acá, vamos a colocarla en su posición correcta. Mucho cuidado. Y esta válvula sí tenía una de las latas protectoras. Esta no queda muy suelta.
Vamos a ver si es esta. Tampoco queda muy suelta. Entonces es por descarte la única que queda. Y esta es la ranura por donde entra el cable. No entra el cable, perdón, es por donde se da conexión al cable. Y esto lo que está haciendo en este momento es aislando la válvula de su posible interferencia. Vamos a conectar el capuchón superior. Ya hemos tapado lo que sería la parte superior de la válvula de la tercera etapa. Ya hemos revisado los condensadores. Recuérdense que en esta tercera etapa hemos revisado los condensadores, que las bobinas estén bien, que el potenciómetro de volumen está en la parte frontal, esté bien, y que estos condensadores estén todos cambiados, como ya lo hemos repasado con ustedes. Entonces esta es la tercera etapa. Vamos a explicar un poquito más en detalle a continuación. Ahora vamos con la tercera etapa, que es la etapa de detección y preamplificación. En esta etapa, que básicamente la conseguimos con la válvula 2B7, esta válvula lo que va a hacer es detectar a través del diodo, eliminar la parte positiva de la señal y mantener la parte negativa, que es la que viene por abajo del secundario, la parte inferior del secundario del transformador, el segundo transformador de frecuencia intermedia. Entonces la parte positiva, si ustedes ven, es por esta línea naranja, va a los detectores y al ser detectados actúan como un diodo, eliminan la parte positiva. La parte negativa viene por aquí, ¿ya? Y lo que va a hacer es, va a llegar hasta un potenciómetro. Acá hay un potenciómetro con un condensador. Este es el potenciómetro de volumen, que está unido con un condensador para evitar que pase la corriente continua. Solamente nos llega la onda sinusoidal alterna, que va a ingresar a través de este cable blindado. Por eso que se ven estas líneas punteadas, porque está blindado y conectado a masa para evitar interferencias, y va a entrar a la reja de control. Esta señal entra a la reja de control, que después va a ser amplificada o preamplificada por este triodo. Esta válvula hace dos funciones: la detectora con los diodos y la preamplificador con el triodo. Entonces, esta señal preamplificada es la que entra después como señal a la etapa de potencia. Ahora, esta señal que va a pasar aquí para darnos el perfil de la señal que va a ser preamplificada, tiene también su resistencia. Está en la parte inferior, que es una resistencia de drenaje de la reja de control, que es esta, su resistencia de drenaje. Esta válvula, el cátodo, es conectado a masa directamente con una resistencia de 250 ohmios en este caso, y tiene adicionalmente esta etapa una sección que le vamos a llamar el control automático de volumen, que no se aprecia muy bien, pero él viene por esta sección, por esta línea que se ve un amarillo muy tenue. Viene la señal de la parte inferior
que es reingresada por la bobina secundaria nuevamente a la reja de control. Entonces, esta señal que viene como señal negativa y que es reforzada por este condensador incluso, hace que nos entre una señal negativa de alto volumen. Entonces, lo que sirve esto es para que las señales de las estaciones que están muy fuertes, el volumen se lo baje, de manera de que cuando cambiemos de estación siempre tengamos una misma intensidad de volumen y no, de acuerdo al cambio de estación, suba y baje el volumen. Entonces, tanto retroalimenta al secundario del primer transformador de frecuencia intermedia, como también retroalimenta a la etapa inicial de la radio, que lo vamos a ver por esta parte de aquí. Va a venir por acá, viene por la parte inferior, por eso se llama CAV, control automático de volumen. Viene por acá, entra por el secundario de la bobina de sintonía, en este caso es la de radiofrecuencia, y va a alimentar a la reja de control del primer tubo, que es el amplificador de radiofrecuencia, como señal negativa. Cuando la señal negativa es más intensa, si la señal fuese fuerte, al ser más negativa va a disminuir el paso de electrones, entonces va a bajar el volumen. Igual sucede acá, cuando la señal es más negativa, van a pasar menos electrones y baja el volumen. Entonces, para alta señal negativa, o sea, un volumen muy fuerte en la parte inferior de este transformador, lo controla y disminuye el paso de señal por ese volumen negativo de señal negativa. Entonces, este es básicamente el esquema de la tercera etapa. Y estos filtros, por ejemplo, acá tenemos un condensador, que es el C30, C34, todos condensadores, eliminan los residuos de señal de radiofrecuencia que los van a llevar a masa y van a limpiar un poco la señal que a veces se filtra de corrientes parásitas o corrientes de alta frecuencia. Este es el motivo de estos condensadores. Estos son conexiones de los cables de blindaje a masa para limpiarlos también de interferencia de señal. Este también es otro condensador que limpia de señales. Entonces, con esto hemos completado la tercera etapa, o la etapa de detección y preamplificación. Vamos ahora con la segunda etapa. La segunda etapa, que es la amplificación de la señal entre los dos transformadores de frecuencia intermedia. Esto se hace a través de una válvula, de un péntodo, que es la 58, que es la que vamos a ubicar aquí. Vemos cuáles son los dos pines más gruesos, y esta, a diferencia de las dos últimas, también tiene su tap superior, y vamos a ponerle su barrera de aislación. Hay que buscar cuál es la que le hace. Listo, y le ponemos el respectivo sombrerito, el cap superior, con lo cual tenemos ya lo que sería la segunda etapa, la amplificación de la señal de frecuencia intermedia, con lo cual vamos completando nuestra radio, y veamos un poco de explicación de esto a continuación, unos minutos, para entender la teoría de esta sección, de la segunda, y finalmente dejar la zona del ingreso de radiofrecuencia y sintonía para después, unos minutos después voy a explicarlo. Entonces vamos con la parte teórica. Ahora veamos la segunda etapa, que es la amplificación de frecuencia intermedia.
que esto se consigue con la válvula 58, en este caso, que está ubicada entre las dos bobinas de frecuencia intermedia. Esta válvula lo que hace es sencillamente tomar la señal que viene del secundario del primer transformador. Este es un circuito tanque. Si ven, a ambos lados del transformador hay un circuito tanque, ¿no?, que es condensador, bobina condensador. Lo que se consigue acá es una resonancia en ambos lados, igual que en la segunda bobina. Estas bobinas están fijas a una frecuencia que viene determinada de fábrica, que es donde se consigue el máximo rendimiento, y es en donde la radio tiene que estar tuneada o puesta a punto para que tengamos exactamente regulado ambos transformadores de manera de que estén ajustados a esa frecuencia de fábrica. Que normalmente en esta radio no lo he revisado, pero vamos a ver si lo tenemos a la mano. Siempre están cerca de los 450. Lo que vamos a conseguir en esta etapa sencillamente es amplificar el paso de la señal del primer transformador de frecuencia intermedia al segundo transformador de frecuencia intermedia. El cátodo también tiene en este caso una polarización automática con un condensador con una resistencia que hace lo que explicaba antes, que estabilice el voltaje para que no haya variación de voltaje, y es un condensador de desacoplo también porque envía frecuencias altas a masa. Esta señal que después sale por la placa pasa al segundo transformador, que por inducción pasa al secundario y ya es la etapa detectora preamplificadora. Entonces esto es todo lo relativo a la segunda etapa, y lo que hay que verificar acá es que estas dos bobinas tengan continuidad, al igual que estas dos bobinas de la segunda bobina también tengan continuidad, no estén abiertos los devanados, porque si no, no va a llegarnos la radiofrecuencia de las etapas previas. Finalmente vamos con la primera etapa, en donde tenemos la recepción de la señal de radio y la mezcla de señales. Entonces comenzamos por el mezclador, que es una válvula, la 2A7. Vamos a ubicarla acá, la 2A7. Esta es la 2A7. Este es un étodo. Acá se mezclan todas las señales. Vamos a ponerla. Aquí se mezclan todas las señales, tanto la que viene de la osciladora como la que viene de la ya amplificada de la radiofrecuencia. Esto también, como maneja señales de radio, y este tipo de válvulas con el capuchón superior, que son las antiguas, no tenían la rejilla interna de protección, entonces se les acostumbraba a aislar. Listo, ya la aislamos y vamos a darle la conexión con su cap. Nos quedaría solamente poner la otra 58, que es un péntodo,
es para amplificar solamente la señal, y este pento tiene tiene la rejilla también de supresora, aparte de la rejilla de control y la de pantalla. Tiene una supresora para eliminar el retorno, rebote de los electrones. Entonces con cuidado, y también vamos a ponerle su protección. Ahí está, listo. Y su alimentador que va al condensador variable. Entonces con esto hemos terminado de armar la radio, como ven ustedes. Perdón, me olvidé de, vamos a ver con mucho cuidado, sacarlo. Fíjense que la cobertura era incluso hasta con tapa. Perdón, por gusto se lo quité porque era con tapa superior. Listo, para aislarla de la forma más completa posible. Si no, las señales no llegaban, había interferencias y no se escuchaba bien. Entonces, hecho esto, nos queda solamente primero conectar el parlante, que lo tengo acá. Vamos a hacer una conexión provisional. Recuérdense que tenemos los cordones sueltos, la cablería suelta, que van a ir al self, al shock y al transformador de output, de audio. Y vamos a meterle con el variac voltajes primero menores, y después poco a poco vamos a ir subiéndole para ver si tenemos sonido o tenemos algo. Entonces esta es la prueba de fuego, a ver qué ha pasado con todo lo que hemos hecho, si esto va a funcionar. Si no funciona, voy a ver si le pongo un fusible en la parte inferior antes de meterlo en su mueble, en su gabinete, que también lo estoy trabajando para que quede bastante mejor presentable de lo que lo recibí. Ahora veamos la primera etapa, que es la etapa de radiofrecuencia, que es la sintonía y la mezcladora de la radiofrecuencia de sintonía con la osciladora. Vamos a explicarla brevemente de qué consiste. La señal que viene de la antena va a entrar primero a una bobina que va a captar de acuerdo a un circuito tanque, que es un circuito condensador bobina. El condensador es variable y vamos con este C4, que es el condensador de aire, que es de 3 módulos, que está con un eje común, de manera que cada módulo que se mueva tiene el mismo efecto en las otras etapas que vamos a explicar. Entonces la señal de radiofrecuencia, lo primero que vamos a hacer es, mediante esta combinación de bobina con condensadores variables, vamos a encontrar una resonancia a cierta frecuencia. Conforme giremos el eje del condensador de aire, el condensador variable, vamos a potenciar ciertas estaciones, la frecuencia correspondiente a ciertas estaciones, eliminando las otras, porque la frecuencia de resonancia es justamente en donde se hacen máximas el paso de resistencias para ciertas frecuencias, que ya no las
derivan a masas, sino las hacen pasar directamente por la parte superior de la bobina para que vaya a la otra etapa. Entonces, si uno gira la perilla del condensador variable, para otra frecuencia va a haber otra combinación de resistencias, ¿no? Otra combinación de saturaciones, y va a pasar otra señal. Entonces va a dejar pasar una sola señal, que es esa señal de saturación. Ahora, esa señal en este tipo de radios que tiene una etapa adicional, que es la etapa de amplificación de radiofrecuencia, va a haber una primera amplificación de la señal de radiofrecuencia para esa sintonía que hemos conseguido en esta primera parte de la etapa 1. Tenemos 4 bobinitas, porque 2 de ellas están destinadas a la onda larga y 2 de ellas va a estar destinadas a la onda corta. En realidad la onda larga es lo que llamamos la onda media y la otra es la onda corta. Esta radio tiene dos ondas. Por eso es que tenemos duplicidad de circuitos. Entonces, esta señal que va a ser amplificada recién es llevada a la bobina de sintonía. En la bobina de sintonía, esta señal que ya está amplificada va a volver a ser, a través de la misma combinación de condensador variable y bobina, va a volver a tener en este circuito tanque nuevo una potenciación de la misma al conseguir una resonancia, una frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia va a ocasionar que la señal se potencie para esa frecuencia. En esa frecuencia de resonancia es la resistencia máxima que tiene el paso de la señal hacia lo que es la masa. Entonces va a ir por la parte superior y va a ser llevada al tubo mezclador, que le llaman etapa detectora. Esa frecuencia de resonancia, así como acá teníamos un circuito de resonancia, circuito tanque, acá también tenemos lo mismo, circuito de resonancia. También lo tenemos en la etapa de amplificación de frecuencia intermedia. Entiendo que estas bobinas que les dije que estaban reguladas de fábrica están para una frecuencia de resonancia de 355, es lo que estaba leyendo, que es lo que están diseñadas estas bobinas, ¿no? 370 kilociclos es el diseño de esta frecuencia, a lo cual tienen que hacer el tuning o el ajuste de las mismas. Entonces, en esta válvula lo que se hace es la señal amplificada de radiofrecuencia se potencia acá con la resonancia conseguida por este circuito tanque y se lleva a la reja de pantalla, y va a ser alimentada por una segunda señal, que es la señal de la osciladora, de la bobina osciladora, que va a ser llevada a través de esta línea verde a otra reja, y entre estas dos rejas lo que se consigue en este tubo es una mezcla de ambas señales. En realidad en este tubo se consiguen 4 señales, que es la suma de ambas señales, la resta de ambas señales, la diferencia, la señal de una y la señal de la otra. Entonces normalmente lo que se trabaja es con la diferencia de señales. Es la diferencia de señales la que finalmente pasa a la segunda etapa, la amplificadora de frecuencia intermedia. Bueno, esta etapa es un poco más complicada de explicarla, tendríamos que tener muchos minutos, pero básicamente en pocas palabras es lo que les he explicado. Y en la primera válvula, que es la 58, que es exactamente la misma que teníamos en la tercera válvula, van
en paralelo dos foquitos de iluminación del dial que están con los en paralelo con los dos pines alimentadores de las resistencias del cátodo, ¿no? de los filamentos del cátodo. Entonces, explicada esta primera etapa, ya tenemos la explicación en general de la radio completa, y vamos ahora a la parte práctica a ver cómo avanzamos con la misma, a ver si lo hacemos cantar lo antes posible. Bueno, ya hemos armado todo. Vamos a meterle energía, y vamos a meterle energía con el Variac para ver que no salga humo y tantas cosas que hemos cambiado, y ver cómo nos resulta esto. Entonces lo primero que voy a hacer, lo voy a prender. Lo voy a dejar prendido y poco a poco voy a ir metiéndole voltaje para ver si qué cosa raro aparece aquí abajo, si prenden las luces, si prenden las válvulas, y vamos a ir avanzando a ver qué cosa tenemos. Entonces lo primero que voy a... está prendido, vamos a ponerle 60 voltios. Estamos en 220. Entonces ya estaríamos con la radio tal cual debería funcionar. Las válvulas ya deberían de haber calentado. No hay ningún sonido. Válvulas prendidas. Esta que está tapada no la veo, y esta tampoco. Entonces, ¿qué problema? Vamos a ver por qué no suena. Bueno, voy a ayudarme con inyectando frecuencia, y le voy a inyectar frecuencia, una señal en... Vamos a ver, voy a tratar de inyectarle una señal acá a la entrada de la 2B7, que es la reja de control de la detectora y preamplificadora, para ver si tenemos sonido, para ver si la etapa por lo menos de final de baja frecuencia está bien. Entonces vamos a poner esto en tierra, y vamos a tocar esta punta que es la reja de control. Y ahí tenemos señal débil, pero tenemos. A ver si aumentamos el... Entonces hay que revisar. Vamos a ir viendo punto por punto con ustedes. Bueno, vamos a enchufarlo con un probador de potencia y voltaje para ver si hay algún cruce, o ver si su consumo es normal. Entonces lo vamos a prender y vamos a ver 20 voltios, 35 watts, 170 miliamperios, y lo cual lo vemos normal, porque 40 watts está, 35-40 watts está normal el voltaje, y la corriente en 179 miliamperios también está dentro de lo normal. Por lo tanto, mi primera deducción es que no hay un cruce, no hay una sobrecarga de tensión ni de corrientes. Entonces el que no suene debe ser por otro motivo que vamos a
Vamos a investigarlo y vamos a revisarlo juntos. A ver, ¿qué hemos hecho? Lo primero era cuando estuve tratando de revisar el porqué del no sonido, o muy bajo. Recuérdense que con este inyector de señales le inyecté a través de la válvula de potencia, que lo puse en la reja de control, señal, y sonaba el parlante, sonaba bien, sin problemas, pero conforme retrocedía disminuía tremendamente el volumen y no conseguía el pito que daba esto, pero muy bajo, prácticamente despreciable. Por lo tanto había algo que no estaba bien, y revisando esta conexión de este cable blanco, al moverlo e inyectar señal, porque este es el cablecito de la reja de control, de repente agarró sonido, y agarró un sonido interesante. Entonces me di cuenta de que acá había aparentemente un falso contacto. Entonces desarmé el protector, el aislador, esta lata, y revisé el cable y encontré que en la base de este cable blanco, este es un cable blanco que lo han puesto después, es de varios filamentos torcidos, ¿no?, trenzados. Encontré que uno de los filamentos estaba abierto, roto, salido, y hacía contacto con esta lata, por lo tanto hacía masa, y al hacer masa la señal no llegaba hasta acá al final, sino se derivaba masa y perdía totalmente por eso es que al moverlo ligeramente agarraba por momentos el sonido. Era sencillamente el cable que estaba haciendo tierra. Lo he aislado en la base con una cinta aislante, pero fíjense que pequeños detalles hacen de que todo el trabajo que aparentemente se ha hecho con dedicación y con bastante minuciosidad, no hubo buen resultado por una cosa tan insignificante como eso. En fin, resuelto eso, que nos ha podido hacer perder varias horas. Otra de las cosas y el problema que tenía era de que el dial estaba torcido por recalentamiento. Lo he recalentado, lo he puesto entre dos maderas planas y lo he recuperado en un 90%, ¿no? Entonces está bastante mejor para poder colocarlo, y aproveché de limpiar todo esto y engrasar, aceitar el mecanismo de movimiento del condensador variable, tanto en la parte gruesa como en la punta, que es la parte fina. Acá se da el movimiento fino, acá se da el movimiento grueso. Lo limpié, lo calibré, y ahora lo que tengo que poner es la tapa taparlo, y después ponerle su aguja, su puntero del dial. Con todo eso volvemos cuando lo tenga armado y vemos si esta vez tenemos ya sonido en la radio. Bueno, vamos finalmente con la prueba de fuego. Vamos a meter la energía después de haber detectado esta falla. Le hemos cambiado, como dije, todos estos condensadores de papel que estaban deshechos. Otros podrían estar bien, pero ya no tenían prácticamente vida próxima, por lo tanto cambié todos y vamos a encenderlo. Encendemos y hasta el dial. Vamos a ver si esta vez tenemos sonido. Ojalá que nos acompañe en la teoría y que podamos efectivamente escuchar algo, que caldeen las válvulas. Ya están prendidas, ya están encendidas. Vean, y tenemos que comenzar a tener sonido, si no estamos mal. Todavía nada. Nada. Ahí está, tenía el volumen abajo.
Fíjense. Hice con el ajuste grueso. Este es el ajuste fino. Acá hay un tema de antena, pero nuestra teoría funcionó. Somos TPL Constructores y Asociados, una firma peruana de abogados especializados en cobranzas judiciales de empresas. Este volumen, Recupera tu dinero. fíjense que está bien, muy bien. Conoce nuestros casos de éxito en www.tplconsultores.com. Este es en tono, entonces ahora lo voy a meter en el mueble, que va a sonar mucho mejor, y regresamos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocarle estos jebes en las partes de apoyo del chasis que están gastados, entonces justo tienen el mismo diámetro. Vamos a colocarlo en los 4 apoyos y he limpiado el mueble con esta cera, que es una cera selladora neutral en pasta, para darle el acabado como van a ver ahora. Estas son las botoneras originales, que habían 3, y estas 3 las he vuelto a hacer, las he hecho en madera, torneándolas, y les he puesto incluso unos tornillos para hacer de prisioneros, y he tratado de replicar las mismas. El color no me ha salido igual, pero en fin, creo que he llegado a una imitación bastante buena. Entonces ya tengo las botoneras que eran mucho mejores que las originales. Esta florcita del medio no las tengo en la reproducción, pero voy a tratar de conseguirlas y después las pego pintándolas de marrón cuando las consiga. Entonces esta es una perilla doble. Estas son diferentes porque son con base de bronce al centro. Esto va así, y estas serían las 4 perillas. Entonces volvemos con el radio ya puesto adentro del mueble. El parlante, antes de ponerlo, quería mostrarles que he retocado con cola sintética los puntos que tenía rotura, y acá el cable que va a la bobina central, a esta araña, también estaba roto del cartón. Entonces lo he repasado con cola de manera de tener completa el cono, y visto que no roza, por lo tanto el parlante ya está apto para instalar. Listo, ya está dentro de su caja. Fíjense cómo quedó la caja. La tela no le he tocado, no le he querido para nada tocar. Ya le puse la botonera. Estos 2 botones son los botones adaptados. El que había hecho grande no entra porque el eje es muy corto, entonces lo he dejado como está. Posiblemente el original hubiera sido así, salvo que este potenciómetro lo hayan cambiado y lo han puesto uno más corto. Esta es la caja la he limpiado. Ahora vamos a voltearla y vamos a iniciarla, a ver cómo se escucha. Lo he puesto en ese lugar que tiene mejor recepción de antena y prendemos. Acuérdense que este es para prender encendido y también a la vez de tono, y este es volumen. Este es sintonía fina, sintonía gruesa, y este es el onda corta, onda larga. Se comenzaron a hacer los cordones en las zonas aledañas a la tono, fíjense. Entonces se comenzó a cerrar el cordón policial. Dentro de lo que comentaba Alan, el referente volumen, a la confrontación que podía darse
Alianza envía un mensaje de paz en referencia a las muy buen volumen, barras, que ha habido algún inconveniente, sobre todo en las barras populares. sintonía fina. Vamos a ver con este. Con lo informativo netamente y que tiene que ver con lo futbolístico. Escuchamos el tono, a ver. Cambiamos. Dos cosas. Primero, si está solo, que se arrodille. Eso le va a recordar qué es lo que está haciendo. Segundo, que ore en voz alta. Muy a menudo, si uno ora en voz alta, se concentra más en lo que dice que si deja que solo la mente esté funcionando. Y no se desanime si... Seguimos sintonizando. De alguna manera me hace sentir cerca a ti, cerca a la otra persona. Con la perilla de fondo y sintonía gruesa, fíjense más rápido. No, pero no al momento, ni a la hora, ni... Matute fue en abril ante Bolívar de La Paz el día 8 en la noche en Matute. Vamos a voltearlo. Y el último que Lo apago. el brasileño fue con gol de Waldir Sáenz. Vamos a voltearlo para que vean cómo quedó la parte posterior. Le quitamos la antena, el cable. Y esta es la parte posterior. El parlante, todos sus tubos puesto, y con esto doy por concluida la restauración de esta linda radio. Agradezco a Richard Mazzini, que fue el amigo que me la obsequió, y espero que les haya gustado, porque es una linda pieza para poder rescatarla todo original. Fíjense, por aquí la sostenemos. Y tenemos la preciosa radio que nos ha quedado. Bueno, este es el paneo final, para que tengan idea de cómo quedó. Fíjense. Muy bonita la pieza. El dial que queda muy bonito, excelente. Y una radio que la verdad que ha quedado muy bien, y como ustedes escucharon, el sonido también bastante bueno.